Bendiciones. Vamos a compartir una palabra. Usted sabe que hay una versión mejorada de usted mismo. Que hay un usted mejor que el que es ahora. Y usted puede llegar a eso. Vean, Jesús es un carpintero, hijo del carpintero. Pero él tenía una versión mejorada de él mismo. ¿Cuál era esa versión de ese carpintero? Llegó a ser el Salvador del mundo. Ese es el ejemplo de alguien que se supera a sí mismo. Tú no compites con fulano, sutano, tú compites contigo mismo. Hay una forma de ti mismo mejor que la que hay en este momento. Y tienes que ir tras esa versión, tras esa nueva versión. Dicen que el peor castigo en el infierno es que alguien vea quién hubiese llegado a ser y no lo fue. Que no nos pase a nosotros eso. Dios tiene una versión mejorada de nosotros, pero para eso no tenemos que detenernos. Tenemos que siempre echar para adelante. Nunca se estanque. ¿Saben cuál es el límite? El cielo. Nunca se ponga un techo. Hay gente que dice, no, ya yo estoy viejo, o yo no nací para eso, y se estancan. En el reino de Dios nadie puede estancarse. Es más, le voy a dar una máxima espiritual que se da en el reino espiritual, en el reino de Dios. El que no avanza en el reino de Dios retrocede. En el mundo natural, el que no avanza se estancó. No, en el mundo espiritual todavía es más grave. El que no avanza retrocede. Entonces hay que avanzar siempre. El pescador Pedro llegó a ser un apóstol. Si se hubiese quedado en esa versión nada más, es que yo soy pescador, ya yo nací para esto, ya mi vida está acabada, no hubiese tenido un trono en el cielo, porque los 12 apóstoles con los 12 patriarcas, que son los 12 hijos de Jacob, que formaron las 12 tribus y luego la nación de Israel, ellos tienen 12 tronos y los apóstoles 12 tronos. Ahí está el trono de aquel que se dio cuenta que él podía llegar a ser más que un pescador, encontró una nueva versión de sí mismo. Pero no hay que detenerse, y voy a basar esto en dos pasajes. Por ejemplo, dice en segundo libro de Reyes, capítulo 13, del 14 al 20. Aquí lo que se da, para resumirle, es que Eliseo le está diciendo a un rey que necesita ganar una gran batalla. Le dice al rey, golpea el suelo. Y saben, no le dijo cuántas veces. ¿Saben cuántas veces? Una, porque el mandato era golpear el suelo. Y eso se puede entender como golpear la tierra una sola vez. No, este rey la golpeó 1, 2 y 3 veces. Qué manera, ¿verdad? Fue más allá de lo que aparentemente le habían pedido, golpea el suelo. Pero ¿saben qué? Topó con Eliseo, que era el que le estaba dando una instrucción. ¿Quién es Eliseo? Es una persona que siempre ha avanzado en su vida. Él no se conformó con ser un finquero y con tener 12 yuntas de bueyes, que eso equivalía a una gran riqueza. Eran de él y las tenía trabajando. Él un día recibió un llamado, una propuesta del cielo, y ni lerdo ni perezoso, porque era una persona que invertía en sí mismo y crecía como persona. Dejó todo eso, mató los bueyes, hizo una parrillada para celebrar, los yugos los usó de leña, y después llegó a ser el gran profeta Eliseo. Todavía superó al profeta Elías. Hizo mucho más milagros y más asombrosos que el profeta Elías. Imagínense si hubiese quedado en su versión original de ser el finquero nada más. No, Dios siempre tiene algo mejor, una nueva versión. Bueno, el rey golpeó 3 veces y, como les dije, topó con este hombre que había crecido mucho, y Eliseo más bien se enojó. Yo pensé que lo iba a felicitar. Te dije que golpeara la tierra y la golpeaste 3 veces, hiciste más de lo que
No, Eliseo, y le dijo, si le hubieses golpeado 6, 7 veces, hubieras derrotado para siempre a tus enemigos. Pero como lo hiciste solo 3 veces, entonces como vemos en el reino de Dios hay una exigencia a crecer como persona, a encontrar esa nueva versión, a no estancarme, a no quedarme ahí, porque eso no es agradable delante del Señor. Dios no quiere que las personas se conformen. Y por eso es que el otro pasaje que les dije, está en Romanos capítulo 12, verso 2. Y dice, no os conforméis a este siglo. Ya solo eso nos dice que no tenemos que tener conformismo a lo que el mundo nos quiera decir. Pero no importa si a usted alguien le echa un balde de agua fría, cuando usted está intentando volar, cuando está intentando despegar, no importa, porque va a haber mucha gente conformista que piensa que es como usted, entonces se va a burlar, va a desmotivar. Usted haga a un lado toda esa gente y usted despegue del suelo, porque usted es un águila en Dios. Entonces dice ese verso 2 de Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino renovaos. Y esa palabra es clave en este mensaje que estamos compartiendo. Esa palabra renovaos significa metamorfosis, transformaos, sino transformaos mediante. Entonces tenemos que ser transformados. ¿Y a qué se refiere la metamorfosis? Bueno, en la naturaleza eso se da mucho, pero el ejemplo que se usa más es el de las mariposas, que antes de ser mariposa y volar, era un gusano que se arrastraba. Y eso es una lección asombrosa que nos da la naturaleza, de cómo algo que para la mayoría de gente es despreciable, uy, un gusano, uy, mátenlo, uy, quítenlo, bárranlo, porque son despreciables, como un gusano de estos sufre una transformación en el capullo, y cuando sale ya no es gusano, es algo agradable a la gente. Es algo que los niños, que hace que la gente se acerque, que se alegren, porque es un adorno en la naturaleza. Ese gusano dejó de ser gusano, ahora es un ex gusano, ahora es una mariposa que no se arrastra, sino que surca las alturas, que vuela y que adorna y que es preciosa. Esa es la nueva versión que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu versión? Tienes que sufrir una metamorfosis. Lo primero que hay que hacer para transformarse es cambiar la mente. Una persona, no importa lo que es por fuera, si ya cambió mentalmente, si cambias por dentro, vas a cambiar por fuera. Dios tiene una nueva versión. Empiece usted a creérsela. No se quede ahí, no se estanque. Métase en el capullo, transfórmese. Busque esa nueva versión mejorada que Dios tiene para usted. Dios está a su lado y quiere ayudarle. Los demás necesitamos que usted crezca. La sociedad lo necesita. El país lo necesita. El mundo lo necesita. No es simplemente un consejo. Es un mandato de Dios que tenemos que crecer como personas y encontrar esas nuevas versiones que hay para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.